Gloria a Dios. Saluda a la amada iglesia con la paz del Señor. Así, hermano, puesto como estamos, vamos a estar abriendo nuestra Biblia en el libro de Gálatas. Gloria sea el nombre de nuestro Dios. Libro de Gálatas, capítulo 2, versículo 11, vamos a estar compartiendo la palabra del Señor. Gloria sea el nombre de nuestro Dios. Hay algunos hermanos que todavía están buscando. ¿Han encontrado, hermanos? Leemos la palabra del Señor. Lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice así la palabra del Señor. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron se retractaba y se apartaba, porque tenía miedo de lo de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro, delante de todos: si tú, siendo judío, vives como gentil y no como judío, ¿por qué obliga a los gentiles a judaizar? Nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, nosotros también hemos creído en Jesucristo, para ser justificados por la fe en Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie sería justificado, y si buscáis ser justificado en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores. ¿Es por esto Cristo ministro del pecado? En ninguna manera, porque si la cosa que destruir, las mismas volver a edificar, transgresor me hago. Amén. Pueden tomar asiento, iglesia del Señor. Después vamos a estar compartiendo un poquito más adelante lo que Pablo hablaba a los Gálatas. Sabe que hace unos días venía escudriñando y analizando esta palabra. Tremenda palabra que el apóstol Pablo dejó escrita en la carta a los Gálatas. Que él resistió cara a cara a Pedro cuando le vio. Porque él vio que Pedro estaba desviándose de la doctrina de Cristo, de las cosas del Señor. Y dice la palabra del Señor que en su simulación, y pensaba y miraba a mi alrededor, y observaba, y me iba en mi imaginación alrededor de mi hogar, cuando uno anda por la calle, cuando uno anda en el trabajo, que muchos se dicen ser cristianos, que muchos dicen ser creyentes, que muchos dicen haber tenido un encuentro con Dios, pero ciertamente son simulaciones. Simplemente están mostrando algo que realmente no hay. Que solamente decimos ser cristianos de la boca para afuera, pero de la boca para adentro ciertamente no somos cristianos, no hay ese sello del Espíritu Santo. Cuando le hemos recibido al Señor, hemos recibido el sello del Espíritu Santo. Si bien la promesa del Señor es que cada uno de nosotros vamos a ser bautizados con la promesa del Espíritu Santo, algunos antes y otros después. Pero ciertamente podemos ver hoy en día que muchos que se dicen ser cristianos, que muchos que dicen ser creyentes, están simulando, jugando a ser el Evangelio. Porque su vida no es de testimonio de acuerdo a lo que ellos dicen o predican. La palabra del Señor nos dice que somos carta leída. ¿Y qué podemos leer cuando vamos ahí afuera y escuchamos a gente decir ser cristiano, ser creyente? ¿Qué ven los demás cuando nos miran nuestras vidas? Somos carta leída, pero ciertamente ¿qué leen en nuestras vidas? ¿Qué leen nuestros testimonios? Porque Pedro decía que él simulaba con los gentiles. Y muchas veces nosotros en el trabajo, en el hogar, porque muchos conviven a veces comparten el terreno con gente mundana.
Estamos rodeados de este mundo, pero no pertenecemos a este mundo. Entonces, para agradar a aquel que no conoce al Señor, tratamos de disimular un poquito. Sí, yo voy a la iglesia, pero no es tan así como se dice. De vez en cuando voy, porque tenemos miedo a que nos carguen, porque tenemos miedo a que nos hagan a un lado. Queremos congraciar con ellos. Y no debemos congraciar con el mundo, no, de ninguna manera. Debemos agradar a aquel que nos llamó a una vida santa. La palabra del Señor dice: sé santo porque yo soy santo. Y sin santidad nadie le verá. Yo no le voy a ver al Señor si no vivo en santidad. Usted no le va a ver al Señor si no vive en santidad. Puede simular, sí, lo puede hacer. Pero realmente, ¿qué hay en el corazón del hombre, de la mujer, cuando dice ser cristiano, cuando dice ser Cristo me cambió, Cristo me transformó? Yo he tenido un encuentro personal con el Señor. ¿Cuántas veces vemos dentro de las congregaciones hermanos que siempre están igual, que están estancados, que no avanzan ni retroceden, están estáticos? ¿Cuántos años dentro de la iglesia y todavía no han experimentado un encuentro personal con el Señor? Y como decía Job, de oídas te había oído. Muchas veces hablamos lo que hemos escuchado, pero no lo que hemos vivido, porque no tenemos encuentro personal con el Señor. Entonces contamos testimonio que escuchamos en la iglesia, contamos testimonio que escuchamos en la radio, contamos testimonio que nos han contado. Pero qué bueno que es cuando uno se para firme y dice: yo cuento esto porque lo he vivido, porque Cristo me ha sanado, porque Cristo me ha libertado, porque yo tuve un encuentro personal con mi Dios. Y qué bueno que estaba Pedro ahí para resistir. Pablo, perdón. Qué bueno que estaba. Qué bueno que hoy en día todavía hay hombres de Dios que están para resistir al pecado, que denuncian el pecado, que no encubren el pecado. Porque sabe una cosa, hermano, si usted encubre el pecado, si usted encubre a alguien que está en pecado, diciéndole está todo bien, Dios es misericordia, sí, Dios es misericordia, pero también es fuego consumidor. Si encubrimos el pecado a alguien, no solamente esa persona se vaya al infierno, sino nosotros por no confesarle que está haciendo mal. Porque somos atalayas del Señor. Porque su deber y mi deber es anunciar el Evangelio tal cual está escrito en la palabra del Señor. Porque no estamos para agradar al hombre, a la mujer, no. Estamos para agradar al Señor. Porque si no, no seríamos siervos de Cristo. No seríamos siervos del Dios Altísimo. Es por eso el hermano decía que bueno que se practica la sana doctrina. Más adelante en los Gálatas, aún Pablo vuelve a decir que si alguien o uno de ellos mismos anunciaba un evangelio diferente, que sea anatema, sea maldito. Y muchas veces esto sucede dentro de las congregaciones, anunciando un evangelio diferente al que hemos conocido, al que se nos ha presentado, al que hemos escudriñado la palabra del Señor. Por ahí se dice una vez salvo, siempre salvo, y no es así. La salvación hay que atesorarla, hay que cuidarla, hay que alimentarla. La palabra del Señor dice: no tengamos por costumbre dejar de congregar. Aún más adelante, Pablo habla y dice, en Efesios habla y dice, que teniendo, vamos a compartirlo, amén. Después volvemos a Gálatas. Gloria sea el nombre de nuestro Dios. Hebreos 5:11, vamos a compartir un cachito. No soy de irme de pasaje en pasaje cuando predico, pero es importante. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardo para oír,
porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que os vuelvan a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Después de mucho tiempo dentro de la iglesia todavía es necesario a muchos enseñarle, volverle a explicar de qué manera se debe servir, de qué manera usted se debe comportar, de cuál debe ser su porte, de cuál debe ser su vestimenta. Porque si no, enseguida nos empezamos a desviar, enseguida empezamos a congraciar con el mundo, enseguida empezamos a simular. Pero sabe una cosa, no se puede simular, no se puede, no, de ninguna manera. Usted puede compartir con el mundo si quiere, con las personas de su trabajo, puede hacer chistes, puede hacer bromas, se puede reír, puede compartir un almuerzo, un asado, lo que usted quiera, pero nunca va a encajar. Y se va a esforzar por ser parte, pero nunca va a encajar. Porque usted ya fue determinado por Dios. Ahora está en usted y está en mí. Porque Dios no obliga a nadie. Estaba en mi banco y orando, decía: Señor, confirmar tu palabra, porque ciertamente es un privilegio poder traer la palabra del Señor, pero también es una gran responsabilidad. Y cuando el hermano Antonio compartía y hablaba de la paja, ¿cuántas veces nosotros queremos convertir a otro cuando todavía nosotros no nos hemos convertido? ¿Cuántas veces le marcamos el camino a otro cuando todavía nosotros no empezamos a dar nuestros primeros pasos en las cosas del Señor? ¿Cuántas veces ponemos nuestros ojos en el otro, que no ora, que no ayuna, que no congrega, que no lee la palabra? ¿Pero será que yo lo hago? ¿Será que yo busco? ¿Será que yo tengo mi encuentro personal con mi Dios? ¿Será que medito en la palabra, como dice la Biblia, meditarás en ella de día y de noche? ¿O solamente estoy simulando? Como los niños cuando juegan a la escuela dominical, muchas veces jugamos al Evangelio, vamos y venimos cuando queremos, entramos y salimos cuando queremos de la presencia del Señor. Nos acordamos de Él cuando hay necesidad, nos acordamos de Dios cuando hay enfermedad, pero cuando está todo bien, hoy no voy a la iglesia, hoy tengo plata, voy a salir a disfrutar, si no lo hago hoy, ¿cuándo? ¿Qué está primero en mi vida y qué está primero en su vida? Pablo le enfrentó cara a cara. ¿Sabe qué hombres de esta característica están faltando hoy día? Hombres que enfrenten el pecado, pero no para condenar, mi hermano, no, de ninguna manera, sino para que usted pueda alcanzar la salvación, para que usted pueda experimentar cosas nuevas en Dios, para que usted pueda tener ese encuentro personal con el Señor, para que cuando usted vaya en la oración delante de la presencia de Dios, pueda tener una oración fluida, pueda conversar con el Señor, pueda tenerle al Señor cara a cara, pueda sentir su presencia. ¿Cuántas veces hemos venido a la casa del Señor y no hemos ido tal cual hemos venido, y aún muchas veces peor, cargados y luchados, porque nuestra mirada no estuvo en el autor y el consumador de la fe, estuvo en el hermano, estuvo en la hermana, estuvo en el portero, estuvo en el ventilador, estuvo en el niño que se paseaba. Pero cuando yo dispongo mi corazón, cuando yo entro en el umbral de la puerta de la casa de mi Dios,
Y digo, gracias, Señor, porque una vez más me permitiste poder estar en tu casa. Gracias, Dios mío, porque hoy voy a recibir de ti. Vengo con poca fuerza, vengo con problemas, vengo cansado, vengo enfermo. Pero en ti está la respuesta. Hoy puedes hacer algo si tú quieres. Aquí me rindo hoy a tus pies. He venido necesitado de Él. Y Dios no se tarda, hermano. Dios no se tarda cuando hay un corazón contrito y humillado. Cuando hay un corazón sincero, Dios no se tarda. Pero cuando hay un corazón altivo, cuando hay orgullo, cuando hay soberbia, cuando hay altanería, cuando hay diciendo ¿qué me va a enseñar este? ¿Cuántos años que conozco el Evangelio y este me va a venir a enseñar? Este me va a venir a predicar. No, yo no le puedo dar nada, pero la palabra del Señor sí. El vaso que Dios escoge cada día para hablarle. Porque no nos olvidemos que cuando nosotros doblamos nuestras rodillas antes de empezar el culto, encomendamos la reunión al Señor, que sea conforme a su voluntad, que sea conforme a la guía del Espíritu Santo. No hay casualidades en las cosas del Señor, no hay casualidad en su vida, no hay casualidad en mi vida, todo es permitido por Dios. Está pasando un momento difícil, no es casualidad. Dios quiere tratar con usted. Dios le quiere enseñar. Dios quiere que usted salga aprobado. Está pasando un momento de enfermedad. Dios está probando. Cuando el Señor sacó al pueblo de Israel de Egipto, lo llevó al desierto a fin de probar lo que había en su corazón. Y así es Dios con nosotros también, porque Dios no cambia. Si bien tiene multiformas de obrar y de operar, pero Dios no cambia. Cada uno de nosotros, usted y yo, desde el momento que le aceptamos en nuestro corazón al Señor, fue decretado que en algún momento de su caminar, del peregrinar en esta tierra, usted va a pasar por el desierto de Dios. Usted va a ser probado por el Señor, a fin de saber lo que hay en su corazón. No que Dios no lo sepa, no, Dios sabe lo que hay en su corazón, Dios sabe lo que hay en mi corazón. Pero para no poder disimular, porque cuando todo está bien creemos en el Señor, cuando todo está bien congregamos, cuando todo está bien alabamos, cuando todo está bien damos gloria a Dios y aleluya, pero cuando todo está mal, renegamos muchas veces. ¿Por qué, Señor, me pasa esto? ¿Para qué debemos decir? ¿No? ¿Por qué? ¿Qué me falta aprender? La palabra del Señor nos resiste cara a cara. Cuando nosotros la abrimos, nos enseña, nos ilumina. Dios nos habla a través de la palabra del Señor. Tal vez usted no ha escuchado aún la voz audible de parte de Dios. Tal vez algunos pocos de los que estamos en este lugar hemos podido experimentar esa voz apacible de parte de Dios. Pero no podemos decir que Dios no habla. No. Dios habla a través de su palabra. Dios habla a través de los agradecimientos. Dios habla a través de los cánticos. Dios habla a través del predicador. Dios habla a través del coordinador. No podemos decir que Dios no nos ama. No podemos decir que hemos pecado por falta de conocimiento. Porque se nos enseña la palabra. Se nos instruye de cómo debemos caminar. Pero no se obliga a nadie. Porque Dios no obliga a nadie, hermano, hermana. No, Dios no obliga. Pero después viene el ay. Después viene el lloro y el crujir de dientes. Por no haber obedecido a tiempo cuando Dios nos habla. Porque cuando Dios habla, es una saeta que va clavada al corazón.
Usted sabe cuando Dios le está hablando. Usted sabe cuando Dios le está enfrentando con la palabra del Señor. Yo sé cuando Dios me está hablando. Hay que saber reconocer cuando Dios nos habla, cuando Dios nos quiere enseñar algo. Hay que saber reconocer la voz del Señor. Porque si no, siempre vamos a estar chocando con la misma piedra. Pero aquí estaba Pedro allí con los Gálatas, simulando ser un siervo del Señor. Y compartía lo que hacía el pueblo. ¿Cuántas veces nosotros compartimos, fingimos, simulamos, pero cuando vemos a alguien que nos conoce, cambiamos nuestro semblante, cambiamos nuestro porte, nos comportamos, somos serios? Es en todo tiempo, porque hay alguien que nos ve, hay alguien que nos conoce, hay alguien que todo lo sabe. Y a veces aún el predicador, sin saber volar una palabra, y lo que primero que decimos, no decimos Dios me está hablando. Alguien le fue con el chisme, alguien le contó. Nos olvidamos que tenemos un Dios que revela. Nos olvidamos que hay un Dios que nos dijo que nada va a quedar oculto, que todo va a salir a la luz. Tarde o temprano todo sale a la luz, antes o después, pero todo sale a la luz. Podemos simular, podemos fingir, pero en algún momento vamos a tropezar. En algún momento nos vamos a mostrar tal cual somos. En algún momento no podemos fingir. Y qué triste y cuánta vergüenza cuando alguien es descubierto, cuando el ladrón es descubierto, cuando entra agazapado en las noches, a escondido en la oscuridad, donde nadie le ve. Puede robar una vez, puede robar 2 veces, o muchas tantas, pero en algún momento va a ser descubierto. Y nosotros podemos simular, podemos apañar, podemos esconder, pero en algún momento Dios va a sacar a la luz lo que hay en mi corazón y lo que hay en su corazón. Por amor al pueblo, por amor al remanente, a ese remanente que no cambia, por amor a ese remanente que no está dispuesto a congraciar con el mundo, por amor a ese remanente, Dios muestra lo que hay, Dios saca a luz lo que hay, porque nada ha de quedar oculto, hermano y hermana, nada va a quedar oculto en esta tierra. Y a veces nos preguntamos y decimos, Señor, ¿qué pasa, Dios mío, que yo siento los cielos cerrados? ¿Hace cuánto tiempo, Dios mío, te vengo pidiendo? ¿Hace cuánto tiempo vengo ayunando? ¿Hace cuánto tiempo vengo clamando y los cielos están cerrados para mí? ¿Cuánto tiempo hace que vengo pidiendo por esto? Tranquilo, que los tiempos son de Dios. Tranquila, que los tiempos son del Señor. Pero no nos olvidemos que también la Biblia nos enseña y nos dice que muchas veces no recibimos porque pedimos mal. Aprendamos a pedir. Aprendamos a pedir a aquel que todo lo quiere y todo lo da, para poder recibir después. Creo que yo conté en una ocasión cuando le pedí al Señor una moto y Dios me la concedió nueva, 0 kilómetros, y a menos de 2 semanas ya estaba apartado porque paseaba por todos lados. Me había olvidado hasta que un buen día
Apareció el dueño de lo ajeno y bueno, así como vino, así se fue. Y hasta el día de hoy recuerdo y digo, cuando yo fui para buscarlo, un moto contento, no estaba más donde yo lo había dejado. Entonces elevo mi cabeza hacia los cielos y digo, Señor, vos me diste y vos me quitaste. Y le di gracias al Señor. Le di gracias porque eso que ciertamente con esfuerzo había logrado, me había apartado del Señor. Algo material me había apartado la comunión con el Señor. Por eso seamos sabios cuando pedimos. La Biblia nos enseña y nos dice que el principio de la sabiduría es el temor al Señor. Seamos temerosos, seamos prudentes, caminemos con diligencia, paso a paso, despacio, porque la Biblia también nos dice que no es de lo ligero la carrera. No nos apresuremos. Todo tiene su tiempo, todo tiene su hora debajo del sol. Tranquilo, tranquilo. A su debido tiempo Dios va a sacar a luz, a su debido tiempo Dios le va a dar, a su debido tiempo usted va a ser reconocido. Pero mientras tanto, no simulemos, seamos genuinos, no seamos apariencia, seamos verdaderos. Que nadie tenga de qué acusarnos, que nadie tenga de qué agarrarse diciendo, mirá, este que se dice ser creyente, este que se dice ser cristiano, este que me quiere predicar, este que me quiere convertir, este que me quiere llevar a la iglesia, mira cómo anda, mira cómo se viste, mira su vocabulario. ¿Para qué voy a ir a la iglesia si para ser como él me quedo como estoy? ¿Para qué? ¿Para qué pisotear la sangre del Cordero? Si usted y yo conocemos la palabra del Señor, ¿para qué transcurrir la ley de Dios? ¿Para qué acarrearnos consecuencias que solamente nos van a traer dolor? Porque cuando lo hacemos a sabiendas es pecado. Cuando yo hago algo a sabiendas es algo malo, es pecado. Gloria sea el nombre del Señor. Hace mucho tiempo había un hermano que había sido reconocido como diácono en la iglesia donde yo congregaba. Y había llegado una familia que recién empezaba a dar sus primeros pasos en los caminos del Señor. Y este hermano los perseguía de tal manera que no le perdía pisada. Pero él hacía lo mismo. Pero le marcaba a ellos lo que él no hacía. De tal manera los persiguió que esta gente, estos hermanos nuevitos que estaban empezando, se fueron al mundo. No quisieron seguir las cosas del Señor. ¿Cuántas veces perseguimos nosotros? No solamente a los que recién llegan, cuando le queremos imponer, cuando nosotros todavía no hemos entendido que cuánta paciencia, que cuánto amor Dios nos tuvo y nos sigue teniendo, porque todavía no somos perfectos, porque vamos camino a la perfección. Pero no somos perfectos, no, todavía no. Cuando Cristo venga a levantar a la iglesia y seamos levantados en gloria, vamos a ser transformados y ahí vamos a ser perfectos delante de Dios. Dios conoce su debilidad, Dios conoce que a usted le cuesta ciertas cosas, Dios la conoce, Dios me conoce, pero Dios ve la disposición. Yo que los niños cuando recién empiezan a caminar, a dar sus primeros pasos, se caen y se levantan, se caen y se levantan, hasta que pueden empezar a firmar los pies, y empezar a dar pasos firmes, y empezar a caminar. Y ya no necesitan de la mamá o del papá que les sostenga de la mano.
Así somos nosotros. Siempre debemos estar tomados del Señor hasta que Él venga. Siempre debemos estar tomados del Señor hasta que Él venga. Y siempre debemos dar la mano a aquel que está empezando. Siempre debemos estar orando a aquellos que nos hablan la palabra del Señor, conforme a lo que dice la palabra, no conforme a lo que dice el corazón del hombre y de la mujer, no. Debemos orar por aquellos siervos y siervas que oran y que piden revelación para poder traer un mensaje puro, un mensaje santo, un mensaje que quede clavado en el corazón, que produzca fruto al 100%. Porque si no, solamente son palabras que las lleva el viento de acá y para allá, porque no hay fundamento. Porque solamente leemos un libro, pero estas palabras están selladas para aquel que no busca, porque no puede entender, no puede escudriñar. Hay un conocimiento superficial, hay un conocimiento muy por arriba. ¿Cuántas veces usted ha leído la palabra del Señor y no la pudo interpretar? Mayormente esto pasa cuando estamos débiles espirituales. Ojeamos y sojeamos y vamos de acá y vamos para allá y no encontramos el gustito de la palabra del Señor. No encontramos esa palabra la cual nos alienta, la cual nos anima. Pero cuando estamos en comunión con Dios, los sellos son abiertos y la revelación perfecta es entregada a usted y a mí. Pero todo cuesta. Todo tiene un precio. Recién hablaba del niño cuando recién empieza a caminar. Hoy día se empieza muchas veces de otra manera. Primero se le dejan que corran, que corran, que corran. Y después pretendemos que gateen. No, mi hermano, no, mi hermana, no. Dios no nos enseña así, no, de ninguna manera. Con temor y temblor delante de la presencia de mi Dios. Con temor y temblor cada vez que me acerco al trono de la gracia. Reconociendo que soy faltante, reconociendo que soy un necesitado, reconociendo que cada día me equivoco, reconociendo que sin Él no tengo nada. Puedo tener conocimiento, puedo cantar muy bonito, puedo expresarme muy bonito, puedo tener un seminario, puedo tener un doctorado, puedo ser un maestro en la palabra. Pero si no hay unción de Dios, si cuando yo me paro a hablar la palabra del Señor no llega al corazón, de nada sirve. Si cuando yo canto, esa alabanza no conmueve a mi Dios, de nada sirve. Puedo desafinar, puedo tartamudear, pero cuando sale de acá Dios recibe. Muchas veces lo hacemos ya de costumbre. Bueno, hoy paso, canto, hoy comparto una palabra y nos volvemos religiosos. Lo hacemos por costumbre. Hoy es día sábado, me voy a preparar para el culto a ver qué pasa. A ver si va la hermana tal o el hermano tal. Por ahí tiene un hermano y predica. La hermana se vuelve de sus malos caminos. Tal vez Dios levante a alguien en profecía y le habla a tal hermano que anda desordenadamente y se vuelva. Muchas veces se piensa de esta manera. No pensamos, tal vez Dios mande a alguien para que haya un mover de Dios, para que nos hable palabra de Dios. Porque muchas veces por ahí el pastor puede enseñar y se cansa de explicar, pero no le recibimos. Pero después viene alguien de afuera o alguien que encontramos en la calle y nos dice exactamente lo mismo.
y le recibimos y no le conocemos. No sabemos qué testimonio tiene. No sabemos cómo se conduce. Pero nosotros le recibimos porque no le conocemos. No oramos por aquello que Dios puso para que nos presidan. No clamamos por aquello que Dios puso para que nos enseñe. Señor, ilumina a tu siervo, ilumina a tu siervo. Mostrar, enseñar, que siempre tenga buen alimento, que siempre tenga una palabra de aliento, que siempre tenga un buen consejo. Poco se ora de esta manera. Y es por eso que hoy en día, hermanos y hermanas, se va perdiendo la sana doctrina. Por eso hay muchos engañadores. Pero no nos tenemos que asombrar, escandalizar, porque la palabra del Señor nos dice que en los postreros tiempos se levantarán engañadores y a muchos iban a engañar y muchos están siendo engañados. Dentro de las congregaciones muchos están siendo engañados. ¿Y sabe por qué? Por falta de conocimiento, porque reciben lo que les dan y no van a la fuente. No escudriñan lo que la palabra dice. Si yo le digo a usted, Dios mira el corazón solamente, dígame qué parte de la palabra del Señor dice esto. No, la palabra dice cuerpo, alma y espíritu. Si yo le digo a usted, tranquilo, tranquila, siga pecando, siga haciendo eso que a su tiempo Dios le va a dar victoria, le estoy engañando, no le estoy predicando la palabra del Señor. Un buen siervo y una buena sierva de Dios le va a llamar aparte y le va a hacer ver que se está equivocando, no para condenarle, no para exhortarle, sino para enseñarle, que usted aprenda y usted pueda enseñar a otro. Porque si usted crece torcido, va a enseñar a otro torcidamente. Pero si usted crece derecho, de acuerdo al camino de Dios, de acuerdo a la palabra del Señor, no se va a dejar arrastrar por cualquier viento de doctrina. Y aún muchas veces se va a levantar y va a decir, eso no dice la palabra del Señor, eso va en contra. Pero ya se ve poco eso. Porque queremos congraciar, queremos simular. Pero Dios demanda hoy de mi vida primeramente, hermano. Porque primeramente fue para mí. La palabra primeramente fue para mi vida. Yo sé lo que Dios me habló a mí a través de esta palabra. Ahora, ¿qué Dios le está queriendo hablar a usted en lo personal? Olvídese del que está alrededor suyo. Olvídese un momento aún de mi propia persona. Escuche la voz del Espíritu Santo. ¿Qué Dios le está hablando? ¿Qué Dios le está enfrentando cara a cara? ¿Qué es necesario que usted deje de disimular y sea genuino? Yo nada tengo para darle, solamente lo que Dios me da. Y aún con temor lo digo y lo hago, porque sé que va a ser demandado de mi vida si digo algo fuera de lo que Dios no me da. No es fácil pararse acá y tener que hablar de esta manera, no. Hay temor, porque usted no es cualquier cosa. Usted es el pueblo del Señor que ha sido comprado a precio de sangre. Pero Dios no quiere que usted se pierda. Por eso Dios le ama y Dios me habla a mí de esta manera. Porque por causa de los escogidos los tiempos son cortados. Y Cristo viene. Ya todo está cumplido. No miremos atrás. No miremos lo que hemos dejado en el mundo. Miremos lo que tenemos al frente. Una salvación tan grande que si la descuidamos por simular la vamos a perder.
que si la descuidamos por congraciar con el hermano y no hacerle ver el error, podemos perder la salvación. Porque se pierde la salvación. Judas, cuando traicionó al Señor, perdió la salvación. Qué triste de haber caminado, de haber visto los milagros que Jesucristo hacía, haber tenido que terminar de esa manera. Qué triste ver, hermanos, pastores, evangelistas, diáconos, ancianos, que un día nos enseñaron, que un día nos corrigieron, hoy verlos apartados en el mundo. Es muy triste. Qué misericordia Dios tuvo para conmigo, que me dio una nueva oportunidad. Y cada día digo, Señor, ayúdame a estar aferrado a ti, que no me vuelva a equivocar. Porque cuando tropezamos con la piedra, tenemos que tener cuidado de no volver a tropezar. Cuando uno cae, nadie está excepto, hermanos, nadie. Ni usted ni yo. Pero si vivimos en temor y en santidad, es muy difícil que el diablo pueda hacernos caer. Es muy difícil que el diablo nos pueda engañar. Pero qué triste que es. Seguramente usted conoce a alguien que predicaba la palabra del Señor, o que tal vez le predicó a usted, o que fue esa herramienta que Dios usó en ese momento para que usted conozca el Evangelio. Y hoy ha cambiado la gloria del Señor por algo pasajero. A veces somos así en nuestra simulación. No estamos perdidos ahí en el mundo todavía. Pero si simulamos, estamos corriendo riesgo. Pero qué bueno que Dios hoy, para con nosotros, que nos habla de esta manera. Que hay un peligro latente, que podemos caer, que podemos tropezar, que tal vez Dios ya no tenga misericordia. Alabado sea el nombre del Señor. Porque ciertamente Dios tiene misericordia del que quiere tener misericordia. Pero cuando Dios baja su mano, le dijo a Jeremías, no ores por este pueblo, no ayunes por este pueblo, porque no te voy a oír. Qué triste que es cuando los cielos se cierran, que después que Dios nos ha llamado una y otra vez, que Dios golpeó la puerta de nuestro corazón una y otra vez, nosotros hacemos oído sordo al Señor, hacemos oído sordo a la palabra, tal vez porque el hermano Miguel no me cae, tal vez porque este hermano siempre habla duro. No, hermano, no hay palabra dura. Si usted ama la buena palabra, usted se va a deleitar que Dios todavía nos habla de esta manera, porque todavía Dios le ama, todavía Dios me ama, porque todavía ahí afuera hay lugares donde ya no se habla la buena palabra. Ahí afuera está el vale todo. Venir y servir, no importa. No, no es así. ¿A cuánto el enemigo los tiene cegados? ¿A cuánto el enemigo los tiene prisioneros en cárceles espirituales? ¿Cuántos tienen su mente cautivada? ¿Cuántos están todavía enfermos espirituales porque no han conocido a Cristo Jesús, el cual los hizo libres? Decimos ser libres, pero no estamos libres. Se refleja en el rostro, se refleja en el semblante. ¿Cómo está, hermano? Y acá estoy luchado. Acá estoy pasando pruebas. Acá estoy. No sé si voy a seguir. Hoy es el último día que vengo al culto. Porque no aguanto más. Porque no soporto más. No soportamos porque no entregamos la carga. Aquel que dijo, venid a mí, todos los que estéis cargados y cansados, que yo os haré descansar. Porque usted quiere llevar la mochila que no le corresponde. Porque usted quiere hacer con su fuerza. Ahí en Isaías habla por el capítulo 30, más o menos habla.
le habla al pueblo del Señor, al pueblo de Israel, cuando le dice que el pueblo fue a buscar consejo a Egipto y que no buscó consejo de Dios y que ese consejo se iba a convertir en vergüenza. ¿Cuántas veces buscamos consejo afuera? En un pariente, en un vecino, en un amigo, en un compañero de trabajo. Y no buscamos consejo en el pastor, en el anciano, en el evangelista, en el hermano que vemos que se esfuerza. No voy a ir al hermano porque me va a mandar a orar, porque me va a decir que lo tengo que dejar. Y no, yo no quiero dejar esto. Yo, Señor, te doy todo, pero esto todavía no, un poquito más. Dios pide todo. Que seamos genuinos, que seamos sinceros. Dios quiere todo, hermano. Dios quiere todo de usted y de mí. No siempre tiene la culpa el pueblo, no. Muchas veces se predica de acá para allá solamente, no. Cuando la palabra de Dios viene para toda la iglesia. Se dice muchas veces primero para acá y después para allá. Pero hay muchos predicadores que siempre es el pueblo, siempre es el pueblo, siempre es el pueblo. Pero cuando el predicador se para y se dice, hacé como yo hago, buscá como yo busco, orá como yo oro, gemí como yo gimo, muy poco se escucha eso. Siempre es el pueblo el culpable. Siempre buscamos al otro para echarle la culpa. Desde el principio de la creación, Eva la víbora, Adán la mujer, la compañera, y así sucesivamente. El hombre y la mujer siempre buscan un culpable. Siempre es por culpa del otro. No me tienen paciencia, no me enseñaron, no corrigieron. Pero cuando nos corrigen nos enojamos y nos vamos. Cuando nos corrigen salta el viejo hombre, la vieja mujer. Ese hombre y esa vieja mujer que ya tenía que haber muerto hace mucho tiempo atrás. Por eso Pablo decía cuando iba en Efesios, después de tanto tiempo todavía hay necesidad de leche espiritual. Que no estamos preparados para recibir alimento sólido. Que no estamos preparados para recibir una palabra que Dios nos diga, volvete de tu mal camino porque te vas a ir al infierno. No, a este hermano no le den más. A ese hermano no le inviten más. Todo aquel que quiere hacer la voluntad de Dios va a resistir, va a recibir resistencia por aquellos que quieren transgredir el Evangelio de Cristo. Aún más adelante dice a los Gálatas, ¿quién nos fascinó para no seguir a la verdad? ¿Cuántas veces somos fascinados para no seguir al Evangelio de Cristo? ¿Sabe por qué? Porque en mi corazón todavía hay cosas del mundo. Porque todavía no le he entregado todo a Dios. Porque todavía no soy genuino. Porque todavía simulo ser creyente. Te doy el corazón. Mi cuerpo lo he visto como yo quiero. Te doy mi cuerpo, pero yo puedo pensar lo que quiero. Dios me hizo libre albedrío. Sí, pero todo tiene una consecuencia. Acarreando pecado tras pecado. Amontonamos pecado muchas veces a sabiendas. Y cuando viene alguien que nos habla de parte de Dios, muchas veces nos queremos esconder bajo del banco. No vaya a ser que Dios le revele en qué ando. No vaya a ser que Dios le revele a dónde fui ayer. No vaya a ser que Dios le muestre al pastor que ando por ahí teniendo una doble vida, una doble personalidad. Tenía un vecino que usted lo veía y era un ejemplar cristiano, pero al poco tiempo se descubrió, él siempre hacía viajes misioneros, pero al poco tiempo se descubrió que tenía una familia en misiones. Por eso no sirve simular. Así somos nosotros muchas veces, tenemos una vida paralela. Cuando estoy con los cristianos, como hacía Pedro, yo me comporto como un cristiano,
Pero cuando estoy con los del mundo soy uno más. No marco diferencia. No soy atalaya. No soy trompeta de Dios. No soy embajador de Cristo. No soy un rey y sacerdote de Dios. Ya no pertenezco al pueblo santo, no. Salgo por un momento y después vuelvo. No es así el evangelio que hemos aprendido. No es así el evangelio que Cristo nos presentó. Cuando le dijeron los discípulos que la gente se iba porque la palabra es dura, Él les dijo: ¿creéis vosotros también? No sirve de nada tener una iglesia llena si no hay unción de Dios, si no hay revelación de Dios. No sirve. No sirve si usted se va a su hogar tal cual ha venido, sin algo en su corazón. No sirve que yo esté acá una hora predicando, hablándole, si son palabras huecas. No sirve de nada. No sirve de nada que Dios le hable a usted y Dios me habla a mí. Si yo no estoy dispuesto a cambiar, no sirve. No sirve, Rabashita, Espíritu Santo está dando hay peligro, hay peligro. Usted no va a poder decir que Dios no le habló. Alabado sea el nombre del Señor. Acuérdese de este mensaje si usted lo cambia. Hay peligro. Hay peligro de muerte. No es casualidad, hermano, no es casualidad las cosas del Señor. Dios no le ha traído por casualidad a usted, a mí, no ha traído. ¿Sabe cuánto resistí yo traer esta palabra? ¿Cuánto me quise oponer para traer este mensaje? Pero no es lo que yo quiero agradar a mi Dios. Yo quiero crecer, como dijo el hermano. Yo quiero menguar para que Él crezca en mí. Y si Él crece en mí, yo también voy a crecer espiritualmente. Pero es necesario, hoy es necesario que yo le entregue eso que todavía no quiero renunciar, porque hay peligro. Póngase de pie, querida iglesia del Señor. No importa quién sea usted, no importa. La palabra del Señor ha sido anunciada. Cierre sus ojos donde usted se encuentra. Empiece a orar, empiece a clamar, empiece a gemir delante de la presencia de Dios. Dios ha hablado en esta noche.